La magia del cine es solo apariencia, pero algunos actores tuvieron destinos trágicos, amantes despechados, acosadores, esposas celosas y algunos crímenes que nunca se resolvieron. En el momento de su muerte, el 9 de agosto de 1969, Sharon Tate tenía 26 años y era una estrella emergente en Hollywood. En el año 67 protagonizó 4 películas. Entre ellas estaba La danza de los vampiros, dirigida por su entonces futuro esposo, el director Roman Polanski. En julio del 69, Polanski y Tate, quien estaba embarazada, vivían en casa del productor discográfico Terry Melcher en Benedict Canyon. Como Polanski estaba de rodaje, Tate compartía la casa con 2 amigos. Luego de la medianoche del 9 de agosto, todos, más un amigo que estaba de visita y un conductor que pasaba por ahí, fueron asesinados. Ataron a las víctimas con una cuerda y escribieron la palabra cerdo con la sangre de Tate en la puerta. One officer summed up the murders when he said, "In all my years, I have never seen anything like this before." Los asesinatos se llevaron a cabo por orden del líder de la secta, Charles Manson. Sus crímenes, su víctima más famosa y sus artimañas han sido objeto de libros, artículos y documentales e inspiraron la película de Quentin Tarantino del 2019, Había una vez en Hollywood. Phil Hartman estuvo muy presente en la televisión en los 80 y 90, irrumpió en la comedia como miembro de The Groundlings y colaboró con Paul Reubens en la creación del personaje de Reubens, Pee Wee Herman. Phil Hartman se destacó en Saturday Night Live por 8 años y puso voz a personajes en Los Simpson. Tras dejar SNL, protagonizó la sitcom News Radio. Entre bastidores, Hartman era querido por sus compañeros por su carácter paternal, pero su matrimonio con su tercera esposa, Bryn Omdahl, fue problemático. Aunque disfrutaban de ser padres y siguieron casados por más de 10 años, su relación se resintió por el consumo de drogas y alcohol de Omdahl. Por su parte, Hartman se ausentaba por su trabajo y se retraía ante los conflictos. He had mentioned to Bryn that, maybe I can get you apart. And when he'd come home, he'd say, "Oh, I forgot." Las cosas llegaron a un punto crítico el 28 de mayo de 1998, cuando Hartman fue asesinado en su casa por Omdahl, en cuyo organismo fue encontrado más adelante alcohol y cocaína. Tras contarle a un amigo lo que hizo, Omdahl se suicidó. La gran chance al estrellato de Bob Crane llegó con Los héroes de Hogan. Aunque la serie fue criticada, fue un éxito de audiencia y Crane fue nominado 2 veces como mejor actor de comedia en los Emmy. Hogan, just because you're wearing my uniform doesn't mean that you're me. Good. I was afraid this uniform might be contagious. El éxito de Los héroes de Hogan le brindó a Crane una vida lujosa. Se entregó a sus apetitos sexuales, dejando a quien fue su esposa por 20 años por su coestrella Sigrid Valdis. Poco después, CBS canceló Los héroes de Hogan y Crane empezó a trabajar como actor de teatro. Aprovechaba su fama para conseguir conquistas sexuales y empezó a filmar sus aventuras en la cama. He loved women and he loved cameras. You put them together, there you go. Para eso contaba con la ayuda del vendedor de videos John Henry Carpenter, que a veces se unía a Crane para hacer tríos. El 29 de junio de 1978, Crane, de 49 años, fue hallado golpeado y estrangulado en su cama. Carpenter era el principal sospechoso, pero a pesar de las pruebas circunstanciales, no se emitió ninguna orden judicial. Carpenter fue detenido en el 92, pero fue absuelto por falta de pruebas en el año 94. Murió 4 años después y el asesinato de Crane sigue sin resolverse. Antes de Charlton Heston, Ramón Novarro era el actor identificado con el papel de Ben-Hur, cortesía de la epopeya muda Ben-Hur. Originario de México, Novarro era asociado con el romance. En su vida privada era gay, un hecho que él luchó por conciliar con su fe católica, aunque se resistió a la presión del estudio para contraer un matrimonio ficticio con el fin de mejorar su imagen. Era reacio a hablar de su sexualidad incluso con sus amigos. Con la llegada del sonido, su carrera decayó a pesar de su voz de formación clásica y desarrolló una dependencia al alcohol. En sus últimos años, Novarro se sentía cómodo pero recluido. Contrataba a hombres jóvenes para tener relaciones sexuales, aunque tenía fama de ser un hombre amable y solitario que se limitaba a conversar con su compañía antes de quedarse dormido. El 30 de octubre de 1968, Novarro invitó a 2 de esos hombres a su casa, los hermanos Tom y Paul Ferguson. Los Ferguson estaban convencidos de que Novarro tenía
tenía mucho dinero en algún lugar de su casa y lo golpearon con saña cuando afirmó repetidamente y con la verdad lo contrario. Tras 22 golpes, algunos con un bastón, los hermanos dejaron a Navarro en su cama, donde murió asfixiado con su sangre. Los Ferguson fueron condenados a cadena perpetua, pero fueron puestos en libertad y finalmente volvieron a ser encarcelados por delitos no relacionados. Rebecca Schaeffer fue una estrella emergente en los años 80. Su sitcom My Sister Sam solo duró 2 temporadas en CBS, pero la hizo famosa. I'm Patty Russell, this is my sister Sam. Estaba a punto de cerrar la década con una audición para El Padrino 3, pero Schaeffer nunca llegó a poder hacer eso. El 18 de julio de 1989 fue asesinada por su acosador, Robert John Bardo, un fan obsesivo de My Sister Sam que tenía una fijación por Schaeffer. Contrató a un detective privado para que localizara su dirección, fue a su casa, entabló una breve conversación con ella con una foto autografiada en la mano y luego la disparó. Schaeffer tenía solo 21 años. El asesinato de Schaeffer conmocionó a Hollywood. El sindicato de actores de cine presionó para que se promulgaran nuevas leyes de privacidad y los famosos empezaron a ser más conscientes de los peligros de los fans mentalmente inestables. Bardo fue condenado a cadena perpetua en el 91 y sigue en prisión hoy día. El 1 de noviembre del 2006, Adrienne Shelly, de 40 años, fue hallada en su oficina de Manhattan, colgada de la barra de la ducha. Aunque las huellas encontradas no le pertenecían, su muerte se consideró primero un suicidio, pero su esposo, Andy Ostroy, se negó a aceptar eso. En el momento de su muerte, la carrera de Shelly como actriz y directora había cobrado impulso, y ella y Ostroy estaban criando una hija de 3 años. Al cabo de una semana, se descubrió que Shelly fue asesinada por Diego Pilko, un obrero de la construcción que trabajaba en el departamento de abajo. Pilko y Shelly habían discutido por el ruido que hacía. Cuando Shelly dijo que llamaría a la policía, Pilko intentó disuadirla y luego sujetarla. Él afirmó que la mató de un golpe en la cabeza y que luego escenificó el ahorcamiento para encubrir su crimen, aunque la parte acusadora mantuvo que Shelly no presentaba signos de lesión en la cabeza. Décadas después, Ostroy dirigió un documental sobre su difunta esposa, Adrienne, que incluía una entrevista con Pilko. Part of me died that day. En declaraciones a The Guardian, Ostroy explicó: el objetivo de la entrevista era conocer la verdad de lo que pasó ese día y también humanizar a Adrienne para él, para que entendiera todos los momentos de los que Adrienne se perdió. Sal Mineo tuvo 2 grandes chances al estrellato al inicio de su carrera. Fue suplente y luego interpretó al príncipe heredero en la primera temporada de The King and I en el teatro y coprotagonizó con James Dean Rebelde sin causa en 1955. La película le valió a Mineo muchos fans y una nominación al Oscar. Cuando Dean murió trágicamente joven, Mineo heredó el manto del adolescente problemático del cine. Obtuvo otra nominación al Oscar en Éxodo en 1960 junto a Paul Newman, pero después de eso tuvo pocos papeles buenos. En 1976, Mineo halló una nueva pasión actuando en las tablas. Volvía a casa de ensayar el 12 de febrero cuando fue atacado en la puerta de su apartamento de West Hollywood. Testigos presenciales informaron que un hombre blanco de pelo castaño huyó del lugar, dejando a Mineo con una puñalada mortal. No se produjeron detenciones por 2 años, momento en el que el repartidor Lionel Ray Williams fue detenido en Michigan por pasar cheques sin fondos. Al parecer, se jactó de haber matado a Mineo y su esposa declaró a la policía que Williams estaba cubierto de sangre aquella noche de febrero del 76. Pero Williams era un hombre de color y algunos observadores, incluida la familia de Mineo, tenía dudas sobre su culpabilidad. Nacido en Irlanda, William Desmond Taylor empezó como actor, pero saltó a la fama como director de cine mudo. En el año 1922 era presidente de la Asociación de Directores de Cine. Los jefes de los estudios lo consideraban un modelo de la industria en una época en la que muchos consideraban a Hollywood una fuerza maligna para la moral estadounidense. Pero la vida privada de Taylor incluía aventuras amorosas y una esposa e hijas a las que abandonó. Hollywood se conmocionó cuando Taylor fue hallado muerto el 2 de febrero de 1922. Aunque primero se informó que fue una muerte natural, la policía encontró a Taylor, de 49 años, con un disparo en la espalda y a un grupo de notables de Hollywood en su casa.
Paramount executive was burning papers in a fireplace, and there were reports that a silent screen star was rifling through his desk drawers. El asesinato de Taylor, intercalado entre el escandaloso juicio de Roscoe Fatty Arbuckle y la muerte por drogas del actor Wallace Reed, intensificó la percepción negativa de Hollywood. Oficialmente, el asesinato de Taylor sigue sin resolverse, pero las sospechas recaen sobre Charlotte Shelby, madre de la amante de Taylor, Mary Miles Minter, quien presuntamente confesó que su madre mató a Taylor. Los mayores éxitos de Susan Cabot como actriz fueron una serie de películas del oeste de serie B en los 50 y un romance con el rey Hussein de Jordania, pero su carrera se desvaneció rápido y, aunque se mantuvo económicamente estable gracias a sus propiedades inmobiliarias y la restauración de autos, su vida se deterioró. Pasó sus últimos años recluida, sufrió episodios de mala salud mental y siguió siendo controladora y errática en la vida de su hijo, Timothy Scott Roman. Roman creció en un entorno familiar mísero y le dieron varios fármacos controvertidos en parte para contrarrestar su enanismo. El 10 de diciembre de 1986, Cabot fue golpeada hasta la muerte con una barra de levantamiento de pesas en su casa y Roman fue acusado del crimen. Al principio mantuvo su inocencia, alegando que un ladrón con una máscara de ninja había matado a su madre, pero ante las pruebas, su defensa se centró en su inusual educación y sus problemas de salud mental. Roman admitió que no hubo ningún ladrón, pero mantuvo que no recordaba haber matado a Cabot. En 1989, Roman fue declarado culpable de homicidio involuntario. La vida de Peter Arne tuvo muchos escándalos antes de que lo encontraran muerto a golpes el 1 de agosto de 1983. Nacido en la actual Malasia de padres estadounidenses y suizo-franceses y establecido en el Reino Unido de adulto, Arne era un actor de carácter que interpretaba habitualmente a villanos. También malversó miles de dólares de la novelista Mary Renault a través de un plan para construir viviendas para inmigrantes en Sudáfrica en los años 40. La huida de Arne a su país para eludir los cargos formales se logró en parte robando el auto de Renault. Pero fue más generoso con Giuseppe Peruzzi en los 80. Peruzzi vivía en un parque cercano a la casa de Arne en Knightsbridge. En el momento de su muerte, Arne proporcionaba comida a Peruzzi. Como la casa de Arne no mostraba signos de haber sido forzada, la policía llegó a la conclusión de que conocía a su asesino, y Peruzzi se convirtió en el principal sospechoso. El cuerpo de Peruzzi fue hallado en el río Támesis menos de una semana después. Murió por suicidio luego de matar a Arne. Dominique Dunne nació en el seno de una familia de artistas. Su padre, Dominique, era productor y periodista y su hermano Griffin era actor. Luego del colegio, Dominique siguió su ejemplo, empezando en la TV y luego interpretando un papel destacado en Poltergeist. Poco antes de rodar el clásico de terror, Dominique entabló una relación con el chef John Thomas Sweeney. Él era inseguro, celoso y físicamente abusivo. Una de las agresiones dejó a Dominique con moretones en el cuello que son visibles en su última aparición televisiva. Dominique rompió con Sweeney luego de ese incidente, pero mientras ensayaba en su casa el 30 de octubre de 1982, él apareció, la arrastró fuera y empezó a estrangularla cuando ella no quiso volver con él. El actor David Packer, que había estado ensayando con Dominique, se quedó adentro y llamó a la policía. Cuando salió, Sweeney llevaba 5 minutos estrangulando a Dominique. Ella entró en coma y murió 5 días después. Sweeney fue condenado por homicidio voluntario, con una pena máxima de 6 años, pero salió en libertad en menos de 3. La indignada familia de Dominique organizó una campaña de publicidad negativa para que fuera echado como chef y, finalmente, también de Hollywood. Si tú o alguien que conoces ha sido víctima de violencia doméstica, por favor llama a la Línea Nacional de Apoyo y Asistencia para Víctimas de tu país.